Agradecemos al doctor Alejandro Arredondo, destacado economista dominicano, aceptar nuestra invitación para conversar hoy en Pulso Nacional sobre un tema que realmente ha sido debate en las últimas horas, en los últimos días, que es la reforma fiscal, un compromiso del Estado y un reclamo de muchos sectores de la economía. Buenas noches, ¿cómo se siente? Bienvenido. Bueno, me siento muy bien en compañía de usted, Osvaldo Soriano, y de su amable teleaudiencia que la sigue todas las noches aquí en Pulso Nacional. Bueno, el tema de la reforma fiscal es el tema que llama la atención al país. Concluido el proceso electoral, de inmediato una de las primeras medidas iniciada por el presidente de la República y presidente electo para el próximo periodo, fue poner al debate el tema de la reforma fiscal, porque era parte de un compromiso de cuando él asumió por primera vez la presidencia de la República, señalando que él quería que fuera recordado como un presidente que iba a transformar, iba a reformar y a dejar como legado la institucionalidad. Y entre ellos presentó varios proyectos, creo que eran 10 o 12 proyectos, que fueron conocidos en el Consejo Económico y Social para debatirlo. Entre ellos estaba el Código Penal, el Código Procesal, el Pacto Eléctrico, que ya se evacuó, y otros proyectos. Pero la gran situación actualmente, ante la crisis mundial, ante la situación y el desafío que tiene la economía dominicana, en un mundo tan exigente, es emprender una reforma fiscal. Se han hecho muchas sugerencias, muchas propuestas. Me gustaría saber cómo usted visualiza esa reforma fiscal y cuáles serían los elementos fundamentales que debe contener. Bueno, sí, gracias, Osvaldo. Realmente la Estrategia Nacional de Desarrollo contempla tres pactos. El pacto educativo, Ujú. el pacto eléctrico y el pacto fiscal. Ya el pacto educativo ha estado caminando, se ha estado realizando. El pacto eléctrico comenzó, pero está como detenido. Ujú. Y el pacto fiscal que debe de hacerse en conjunto con toda la sociedad y los sectores involucrados. República Dominicana ha perdido una gran oportunidad en los años de crecimiento del 2012 hacia acá, antes de la pandemia, porque entiendo que la República Dominicana, o los gobiernos debieron haberse hecho una reforma fiscal en momentos de crecimiento de la economía, que es el momento idóneo, Más apropiado, sí. apropiado, sí, para hacer una reforma fiscal. Pero bueno, no se hizo, se intentó en el año 2021 cuando estábamos saliendo de la pandemia, pero en ese momento se corrió un proyecto de ley, un proyecto de reforma fiscal, que era un proyecto de ley muy fuerte que aumentaba en alrededor de representaba el 3,1% del Producto Interno Bruto, unos 325.000 pesos se pensaba recaudar. Eh, en esa parte, muchos sectores se opusieron porque no era posible que después que estábamos saliendo de una pandemia que había afectado la salud y como consecuencia la economía dominicana y la economía mundial, una reforma fiscal que incluyera aumento de impuestos, no era posible hacerla. Bueno, el presidente se dirigió al país y eso quedó ahí. Ahora, después de pasadas las elecciones, se pone el tema sobre el tapete y muchos medios de comunicación, economistas, empresarios, se han planteado sobre eso. Yo creo que este es el momento para hacerla. Esa reforma fiscal hay que hacerla en el momento en que República Dominicana ya está ha retomado el camino del crecimiento. Aunque el año pasado nosotros crecimos 4,7%, pero para este año la previsión es que hay de un 5%. Y esa reforma fiscal debe contener un componente progresivo. ¿Qué significa ese componente progresivo? Que tenga impuestos que graben a lo que más tienen. Hasta ahora tenemos nuestro sistema tributario tiene elementos regresivos como es el ITEVIS, impuesto a la transferencia de bienes industrializados, ITEVIS y otros impuestos. Porque de alguna u otra manera los sectores que se han beneficiado de esas reformas que se hicieron en el año 1992
eh, tienen que pagar el, el crecimiento que hemos tenido, el avance que ellos han tenido también, pero los sectores de bajos estratos no han recibido los beneficios de ese crecimiento, y si lo han recibido ha sido poco. Entonces, es un elemento. El otro elemento que debe contener es una revisión a las exenciones fiscales, lo que nosotros los economistas le llamamos el gasto tributario. Pero esa revisión de esas exenciones debe ser revisado sin tocar lo que es las exenciones a los medicamentos y a los alimentos. También eh, incorporar otras figuras que tienen que ver con la parte de los sistemas de streaming, los sistemas digitales, porque eh, es difícil, pero se ha intentado, pero no ha sido posible. Y también contener también un componente de equidad social. O sea, que no es posible que por decirle algo, un elemento, una persona un clase media, que obtenga un vehículo nuevo, lo traiga, tenga que pagar 3,000 pesos por una derecho de circulación, cuando alguien que trae un vehículo de lujo, de alta gama, como se le llama, pague 3,000 pesos. Ahí no hay equidad. No hay equidad. Pero hay una serie de componentes. Hay algunos economistas que han señalado la conveniencia de algunos impuestos directos, eliminarlo y reducirlo. Se habla, por ejemplo, bajar la tasa del ITEVI para universalizarlo. En vez de un 18, cobrar un 10, que es una forma de reducir el aporte, pero al ampliar la gama, entonces el gobierno recibe más recursos. ¿Hasta qué punto eso podría ser justo? Porque va a afectar a muchos sectores que algunos rubros y sectores que no pagan. Tendría que pagar la medicina, los alimentos, y otros tendría que pagarlo. Entonces también se habla también de reducir el impuesto sobre la renta. Bajarlo del 29 que está ahora, ponerlo a un 15 o a un 18%. Como una forma de evitar la evasión. Pero ¿hasta qué punto eso puede ser un garante de que se evite la evasión? Bueno, mire, Entonces, diseñar una cantidad de medidas hay que articularla muy bien, porque lo que parece más lógico sería que el gobierno decida ya revisar y suprimir muchas exenciones que se están dando, muchos incentivos que se dieron en su oportunidad para desarrollo de proyectos, que ya el empuje inicial del Estado para que se emprendieran esas iniciativas, ya llegó a su punto, ya son autosuficientes, ya están generando, y no tienen por qué una empresa tener 30 años recibiéndose de exenciones cuando ya puede generar, y de hecho genera porque su ejecutivo vive muy bien y su propietario. Entonces, ese tipo de cosas había que revisarlo. Y hay un componente que me gustaría que usted se refiriera también, es el problema de la calidad del gasto. ¿Cómo puede el Estado dominicano bajar los gastos y clasificarlo de manera que su impacto no sea tan oneroso? Bueno, vamos por parte, como Jack el Destripador. Así mismo. Sí, bueno, estamos de acuerdo con mucho de su planteamiento. Cuanto al gasto, nosotros tenemos que invertir más. La necesidad de una reforma fiscal, de que el Estado tenga mayores recursos, es para gastarlo, invertirlo en gasto de capital, porque hasta ahora lo que se ha estado haciendo es gastando en gasto corriente. Y no es que signifique que el gasto corriente sea malo. O sea, el gasto corriente, por ejemplo, los sueldos, salarios del sector médico, eso no es malo. Inclusive yo creo que hay que aumentarlo, porque el gasto en salud en República Dominicana es bajo. Estamos hablando de 2,9% y aumentó solamente durante la pandemia. Y de todos los trabajadores. Obviamente, de todos los trabajadores, pero no podemos favorecer a uno y a otro, no. Pero trabajadores que sean productivos. Claro. Entonces, eso en la calidad del gasto, hacer que el gobierno tenga la capacidad de hacer inversiones de obras públicas que beneficien a la población, por ejemplo, vías de acceso, vías de comunicación,
el monorriel, Sí, infraestructura que infraestructura ayude. física. Entonces, Pero hay un gasto también que esta administración ha enfrentado, se ha reducido mucho, que son los gastos de viáticos, gastos de comisiones, gastos de representación, muchas nominillas se han eliminado y se han reducido, que tiene un aporte sí, significativo. claro. Claro, quizá no en la medida que debiera No, 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 hacerse, no, claro. pero hay que hacerlo. Es una buena señal, ¿eh? Y Sí. por ahí podría orientarse. Sí, también el tema de lo que usted planteó, que es de las exenciones, yo creo que ese tema hay que revisarlo, porque en caso de ciertos sectores hay que revisar las exenciones, porque tienen 15, 20 años con esas exenciones y todavía se mantiene. Estamos hablando del sector de combustible, combustible para las mineras, combustible para el sector El transporte. transporte, que muchas veces son negociados. Sí, sí. Entonces, también el sector turismo, ¿por qué no? En el caso del sector turismo, que ha sido una pieza clave para el desarrollo, es una de los sectores que están generando divisas a la República Dominicana, pero hay que desarrollar y el gobierno se ha enfocado a desarrollar la zona azul, la parte del O sea, turismo, lo ideal sería focalizar ese apoyo. focalizarlo, Por ejemplo, reorientarlo. hay un proyecto que el gobierno tiene mucho empeño, por ejemplo, en el caso de Pedernales, en el caso de Miche, donde hay proyectos Claro, turísticos. A eso que están empezando se le puede darle el impulsar, empuje con pero a incentivo. otros que tienen 30 años funcionando, donde ya son polos turísticos desarrollados, como el caso de Punta Cana, ya no hay que seguir dándole incentivos. Así es, Ellos pueden caminar por sí solos. así es. Otro es que colegas economistas han planteado de que se reduzca el impuesto sobre el impuesto de la transferencia de bienes industrializados, el ITEVIS, de 18 a un 10%. Yo creo que es bastante arriesgado, Sí. porque el hecho de que rebajen los impuestos no se va a eliminar la evasión. No. La evasión se elimina en un proceso continuo, constante y gradual. No se logra de un día para otro. El hecho de que lo rebajen la tasa de impuestos, no. Ahora, yo sí que creo que el impuesto a la transferencia de bienes industrializados, el ITEVIS, lo bajen de 18 a un 10%, un 15%. Pero eso Pero implicaría también generalizarlo. bueno, Entonces puede implica ampliar afectar la mucho, base, ampliar implica la base ampliar la base impositiva. imponible y Imponible. reitero que no toquen la parte que tiene que ver con medicamentos Y algunos alimentos y algunos básicos. alimentos básicos, Claro, porque claro. entonces estaría afectando Afectando a los más a los pobres. más pobres y también en clase media. Porque es un impuesto injusto, ¿eh? Sí, Porque afecta a todo, al que tiene mucho, al que tiene poco, al que no tiene nada, lo afecta por igual. sí, nosotros en economía le llamamos a esos tipos de impuestos regresivos, que Regresivos. pagan más lo que menos tienen. Eh, Entonces, en el impuesto del el ITEVIS es un impuesto regresivo porque afecta más a la clase pobre y también a la clase a todos los media. consumidores. En el caso de impuestos sobre la renta, yo creo que también hay que reducirlo. Impuesto sobre la renta a las personas jurídicas. Porque en el caso de impuestos sobre la renta a las personas físicas, los niveles de evasión son menores. Estamos hablando de que el impuesto Por ahí hay mucha evasión. sí, lo mantiene, sí, claro, eso voy. Los profesionales liberales casi ninguno paga Sí, impuestos, los sí, abogados, los médicos, esos médicos que hay que aumentar el sueldo. No sí, pagan, usted va a un consulta, no te dan un recibo, te no, cobran, y no, eso no es de transparencia. sí. Entonces, bueno, por decirle, la evasión en República Dominicana, en el caso del ITEVIS, eh, es de un Ronda como 40, un, como 45 a un es 55%. mucho, Es muy alta, mucho, mucho, es mucho, mucho. mucho. Y en el caso de impuestos sobre la renta, estamos en 55 y un 65%. Peor todavía. Peor. Entonces, estos tipos, la evasión debe de estar acompañada o debe atacarse con medidas administrativas que se han estado implementando, pero que no se logran de un día para otro, repito, no se logran. Por ejemplo, la implementación de la facturación electrónica, Eso eso evitaría, contribuye, contribuye a eso, pero hay otra eso también, frena la evasión, ¿eh? sí, pero también que es la implementación del sistema tributario de la inteligencia artificial. Vimos el año pasado, hace unos años, cómo se le cobró por evadir impuestos a cantantes famosos, Shakira, los futbolistas.
que en España se le cobró. Y Sí, fue a dándole través, y seguimiento dándole a través. seguimiento con la inteligencia artificial. Tenemos que hacer uso de la nueva tecnología para reducir la evasión. Pero usted está hablando de utilizar un proceso de inteligencia artificial, esta tecnología, en un país como República Dominicana, donde tú vas a un establecimiento y tú dices, bueno, te voy a facturar eso. ¿Cómo lo quieres? ¿Con ITV o sin ITV? Cuando te dice con ITV y sin Bueno, ITV, porque van a evadir. Entonces, bueno, lo que pasa es que ahí está el reto de las hasta autoridades de tributarias implementarlo, de sí. Y implementar hubo, eso. hubo recientemente un escándalo con muchos establecimientos de chinos, ¿no? ¿Verdad? Sí, Que claro. tenían evasión enorme, enorme. Dos o tres tiendas, miles de millones de pesos que habían Sí. evadido durante cierto tiempo. Entonces yo creo que ese tipo de cosas. Porque si se dice, si se puede eficientizar la administración tributaria, no es necesario crear nuevos impuestos Eh, o en la proporción que se busca. no, claro. Porque el reto de la administración y del gobierno es bajar la evasión, estimular la producción y formalizar muchos negocios. La mayoría de los negocios son informales. Sí, Entonces, es otro ese elemento. es un problema grande, la Eh, pequeña y mediana, pequeña y mediana empresa. eh, O sea, tú ves que en un sector la gente, los empleos los genera el pequeño taller de carpintería, el taller de mecánica, el salón de belleza, pero las grandes empresas o las empresas medianas no generan tanto empleo como eso. Entonces, esos son negocios informales. ¿Qué se podría hacer para incorporar y legalizar esos eso, negocios? ese otro Ese elemento. sería un desafío muy grande. Sí, un Y ahí hay desafío. muchos recursos. Sí, hay muchos recursos porque en el sector informal estamos hablando que ¿Qué 50 representa? Sí, 58% eh, de la generación de empleo. Yo creo que más. del mercado informal, o Del sea, mercado laboral. el mercado laboral, o sea, Mm. estamos hablando de mucho y a pesar de que hace unos años la Dirección General de Impuestos Internos implementó el régimen simplificado de tributación, que es un régimen simple para que aquellos negocios que están de manera informal se incorporen a la formalidad. No se le ha Pero dado hay mucha las... burocracia todavía. Sí, pero en este caso, en el Usted crea una RCT, compañía, tiene que hacer mucho, sí, pero en el mucho. caso del RCT, el régimen simplificado de tributación, yo creo que no ha tenido la suficiente publicidad para que muchos pymes, muchas pequeñas y medianas empresas puedan acogerse a él. Yo creo que en esa parte debe hacerse una campaña mucho más agresiva, de manera que ese sector informal, porque estamos hablando de que un aumento de impuestos es para el sector formal, para que está formalizado. Y hay otro elemento también que hay que tomar en cuenta, y es que una reforma fiscal debe estar precedida por una reforma en el sector eléctrico. Esas pérdidas en el sector eléctrico de bueno, para este año está estimado 1.500 millones de dólares en el sector eléctrico. Es un hoyo que, oye, hacer una reforma fiscal para Para financiar, subsidiar no, no, claro que no. el sector eléctrico no es No, posible. no es posible. No. Y también hay una serie de sectores, hay algunos planteamientos muy interesantes. Hubo un planteamiento de Edgar Bachira Seara, quien había planteado que se implementaran impuestos a algunos sectores como los juegos de azar, Sí. las apuestas deportivas, los automóviles de lujo y una serie de cosas que eso sí afectaría a esos sectores. Pero ¿qué problema? Que aquí el dominicano juega. Aquí hay más bancas de apuestas que escuelas. Y Bueno, entonces se habla de un volumen de miles, de millones de pesos que se apuestan aquí semanalmente. Entonces, ¿cómo se podría enfrentar? bueno, Me gustaría que usted me dijera su opinión sobre ese tema después de esta pausa.